mucho a Omar Valderrama que esté con nosotros. Omar tiene ya tiempo trabajando con este tema de la rehabilitación. Tiene ya muchos años buscando participar activamente en los procesos de rehabilitación y además ayudas con esos procesos. No sé si escuchaste la denuncia de Carmen Cecilia, pero ella nos expone un caso que de verdad resulta preocupante. Un costo de 7,000 pesos, un servicio no prestado, el paciente, quien se encuentra bajo este problema de adicción, él mismo reporta fallas en el servicio. ¿Cómo podemos identificar o cómo se puede identificar un buen centro de atención? Bueno, primero que nada, muy buenos días, Conrado. Te agradezco esta oportunidad. Conozco el tema muy bien. Mi hermano estuvo casi en 15 centros de rehabilitación y así comenzó mi organización civil. He visitado innumerables centros de rehabilitación, me he internado en otros centros de rehabilitación, aún sin consumir drogas, porque es con la gente que trabajo y es lo que busco prevenir. Ujú. Me hubiera encantado que estuviera la señora aquí y quiero dar un punto de vista, hacer el esfuerzo de darlo equilibrado, ¿sí? Porque no podemos decir que los centros de rehabilitación son negro o son blancos, ¿verdad? Número uno, creo que es importante interpretar cómo piensa un drogodependiente, Ujú. porque la mayoría de los que entran y las que entran a los centros de rehabilitación, hay tres tipos de centros de rehabilitación para empezar. Número uno están los centros voluntarios. Los centros voluntarios logran tener un mayor éxito porque la persona va voluntariamente a buscar la ayuda. Dispuesta a dejarla. Ajá, de esos centros tenemos 4 aquí en la ciudad y alternamente en la ciudad de San Pedro, Camino del Seri, bueno, el pueblo este que está aquí, Mesa del Esa es Seri, serie. y 2 aquí en la ciudad. Todos los demás, que deben de ser arriba de 35, 30 por ahí, son los llamados centros anexos. El otro tipo de centros son los involuntarios. Y el tercer tipo de centros le llaman centros de día. Yo voy, chambeo, voy a la escuela, etcétera, y regreso al internamiento. Eso también es muy bueno. Ahora, qué bien sería que todos los pacientes dijeran, oye, estoy pasando por este problema, e ir a buscar la ayuda. Claro. Pero no es así. El 95% de los que están en internamiento tuvieron que ir por ellos forzosamente. Es lo que decían ahí, que parece que los llevan secuestrados, etcétera. Entonces, número uno, la mayoría de las personas que ingresan a centros de rehabilitación en la primer visita con la familia le llegan a decir que los violan, le llegan a decir que los golpean, le llegan a decir que los escupen, le llegan a decir cuánta cosa. ¿Por qué? Porque el paciente está pensando en la siguiente dosis y va a hacer todo lo posible para salir de ahí. Su cerebro le está exigiendo droga, le está quemando por dentro. Ujú. Entonces llega y la familia regularmente no está entrenada, no está capacitada, no va a grupos de fe, no va a grupos de Al-Anon, no va con terapeutas, no va con consejeros, llega y le ponen la cabeza bomba, ¿no? Ujú. Entonces la familia nos busca o busca a cualquier otra persona. Oye, metí a mi hijo en este lugar, lo están casi asesinando, ¿no? Ujú. Así es. Antes, te puedo decir que hace 5 años atrás era muy visible este tipo de problemas, pero poco a poco la autoridad ha ido trabajando con los directores de centros de rehabilitación a través de supervisión y esto realmente es muy raro que suceda. A un director de un centro de rehabilitación es un negocio y no le conviene que haya violencia, no le conviene que haya drogas, se lo van a cerrar y de eso vive. Pues Ujú. es algo un poco lógico. Número dos, no podemos decir que no pasa esto, porque en los centros de rehabilitación tenemos de 60 a 150 personas, hay centros que tienen 150 personas dentro, apretados o como la quieras ver, y es lógico que a veces en las visitas, es lógico que a veces ellos están buscando las maneras de introducir sustancias. Sí sucede, claro que debe de suceder, porque las familias van y depositan en esos lugares a un familiar sumamente problemático. O sea, no van y dejan ahí a una persona porque está haciendo las cosas muy bien. Ujú. Van y confían en ese lugar para dejar a un paciente, a un familiar que realmente es un peligro en la casa, es un peligro para la sociedad y tiene forzosamente que pasar por un proceso de desintoxicación. O es la cárcel o es el hospital, no hay más, ¿no? Entonces,
tenemos a 100 personas en promedio en centros, imagínate, Claro. atender a 100 personas drogodependientes en un lugar. Claro que debe de haber castigos, claro que debe de haber violencia a veces, por supuesto, pero debe de haber un control. Hay un lema en uno de los centros que iba yo que decían, a como la pidas te la doy. Es decir, si tú llegas aquí y le bajas y te portas bien, no vas a tener ningún problema. Pero si llegas aquí y violentas a los demás y golpeas a los demás, te van a tocar unas cachetadas, ¿sí? Entonces, cada lugar tiene su manera de trabajar y su disciplina. Em, Creo que yo no sé lo que estas, o sea, yo no sé si pasó o no pasó lo de la señora que denuncia. Claro, claro. Yo no me atrevo a decir que todos los centros hacen un mal trabajo, por supuesto que no. Le hacen un servicio a la comunidad sin precedentes, porque si no estuvieran esos lugares, tuviéramos alrededor de 4,000 muchachos en estado de abstinencia en nuestras calles. Pero también sé de vivencia propia que esos lugares no han sido profesionalizados, que sus programas de rehabilitación no han sido actualizados. Sé también que la proporción de rehabilitación de los pacientes es sumamente mínima. De cada 100 personas que entran a un centro, solamente 5 o 10 logran salir del problema. Sé que no tienen el seguimiento a las familias. Sé que les hace falta mucha profesionalización. Y número 3, sé que la autoridad es un turista en este tema. Y lo digo con toda claridad. Esta administración y la anterior han trabajado en el tema, sí, pero no a como se debe. Entrar a un centro de rehabilitación y meterte a este tema de rehabilitar es como llegar a una casa y después de 10 años que no llegabas y levantar un colchón, nunca sabes lo que te va a tocar. Claro. Entonces, hay centros de rehabilitación que hacen una magnífica labor, sí los hay. Y hay centros que están sumamente descuidados, claro que los hay. Ahora, ¿cómo identificarlo, Omar? ¿Cómo identificar un centro? Si yo soy familiar, yo estoy buscando una salida, yo estoy buscando una solución para mi problema. ¿Cómo puedo identificar ese centro que es profesional, que ha buscado actualizarse, mejorar servicios? ¿Cómo lo identifico? En la Secretaría de Salud tienen normas con los cuales lo regulan, Ujú. ¿verdad? No me atrevería a decir ahorita cuál es la norma que lo rige porque no la traigo en la cabeza, pero hay evaluaciones, cada centro tiene evaluaciones y supervisiones. Entonces, el familiar, número 1, puede llegar a este lugar y preguntar cómo están las evaluaciones. La Secretaría de Salud Mental tiene un teléfono muy público. Ellos tienen la información de todos los centros, tienen las últimas supervisiones que han hecho a estos lugares. Y número 3, el familiar puede entrar a revisar las instalaciones. Lógicamente que las instalaciones tienen mucho que ver con el costo, Claro, ¿sí? claro. Entonces, mantener a un drogodependiente no es barato, No, no es tan accesible. Y también las familias tienen que entender que un centro de rehabilitación no es Disneylandia, no es ir de vacaciones, completamente. es un lugar, es un lugar complicado, es un lugar donde los pacientes detestan estar, pero que después de 6 meses posiblemente salgan sumamente agradecidos una vez que comprendan que lugares como esos les pudo haber rescatado la vida o evitado muchos problemas. Ahora, ¿cómo un familiar puede entonces constatar que el servicio que contrata, porque se paga por él, lo recibe? Porque la única voz que tiene es la de su familiar. ¿Cuál es el procedimiento para poder decir, a ver, aquí me dijiste tú que iba a recibir sesiones con un psicólogo, ¿dónde está la sesión y quiero el comprobante? Cuando el programa Advertencia entra en una escuela Ujú. o una empresa nos apoya económicamente para adoptar una escuela, nosotros le decimos en qué consiste todo lo que vamos a hacer. ¿Qué es la sesión 1? ¿Qué es la sesión 2? ¿Cuánto dura? ¿Cuál es la metodología? ¿Cuál es la línea de acción? ¿Cómo va a entrar un joven? ¿Cómo va a salir? Bueno, eso es lo que el familiar debe de saber cuando entra a un centro. Ujú. La clave está en eso que te decía un agente que estaba escuchando, revisar qué es el servicio que le van a dar, porque por eso se paga también. Claro, claro. Por eso se paga. Entonces, mucha gente no está de acuerdo con el servicio, pero créanme, hay mucha variedad de centros de rehabilitación. Poner un centro de rehabilitación en Sonora es desgraciadamente muy rentable. Hay listas de espera en los centros de rehabilitación. Entonces, las familias tienen un buffet para seleccionar qué centro quieren llevar a su familiar. Tenemos centros de 65,000 pesos mensuales. Tenemos centros gratuitos.
O sea, hay centros donde no cobran nada, absolutamente nada, ¿no? Entonces, y hay centros que tienen que cobrar porque es el servicio por el cual se preocupan por ofrecer. Entonces, creo que como cada centro tiene su reglamento, su forma de trabajar diferente, la familia debe de entrar al centro, debe de hablar a salud mental, debe de buscar organizaciones que le podemos dar. Yo no tengo un centro de rehabilitación, yo no hablo ni bien ni mal. Yo hablo lo que he vivido y lo que he visto en centros. Se hace un trabajo digno, pero también hay descuidos serios que tienen que ser atendidos. Y hablo de descuidos serios. Centros donde hay niños, donde hay gente muy adulta, donde hay mujeres, y esa combinación a veces Sí, en esos ambientes es muy complicado. es complicada. Ahora, ¿cómo podemos nosotros como familia de personas que tenemos familiares con problemas de adicciones, que son drogodependientes, cómo podemos nosotros mantener el contacto y la vigilancia sobre el servicio? Digo, debe ser un derecho de quien paga, ¿no? Claro, en la mayoría de los centros hay una visita que es los domingos, Ujú. y en otros centros tienen 2 días de visita, jueves y domingos, o a claro. veces varía, ¿no? Creo yo que a eso voy. Los centros no están profesionalizados. En cualquier lugar tú vas y llenas una encuesta de satisfacción. Sí, ¿Qué te claro. pareció el servicio? ¿Te gustó la comida? ¿Te gustó te atendió bien el mesero? Todo eso. Sí. Bueno, como la autoridad no se ha metido o no ha actuado responsable, bueno, no quiero decir responsablemente porque sí actúa, sí ha habido Claro. muchos cambios, muchas mejoras, pero el problema es muy grande. Es que son miles de personas que requieren ese tipo de servicios en Sonora. Exactamente, entonces debería de haber, pensando en las familias, eso que tú mencionas que es buenísimo, o sea, cómo llegar y el familiar poder constatar, palomear si se está llevando a cabo el Claro. servicio o no. Ahora, se les debe de exigir algo a los centros que no todos lo hacen. La escuela para padres, hay unos centros que lo hacen y otros no lo hacen. Claro, integrar a la familia en el proceso. ¿Por qué? Claro. Porque la familia tiene que conocer este proceso y saber cómo está pensando su hijo o su familiar. Es difícil, ¿eh? Es Sí, sí, sí. difícil. Porque llega la familia, imagínate, llegas a visitar, te permiten verla a los 20 días. 20 días es lo que dura el proceso del famoso cuarto de detox o la desintoxicación. Antes de esos 20 días, el paciente está sumamente violento y no es sano que conviva con las demás personas. Lo tienen en un cuarto apartado. Pero después de ese tiempo que la familia entra a ver al paciente, se puede topar con todo, se puede topar con un paciente que le está, fíjate, que le está diciendo, ya estoy muy bien, Sí. perdóname por todo lo que hice, me siento como nunca es lo que ocupaba yo. O sea, ya estoy listo, mamá, ya, veme. La familia lo ve rosita, lo ve gordito, lo ve sano, lo ve como tiene años que no lo ve, este es mi hijo, dice, este es mi hijo. Entonces lo sacan. Y lo sacan inmediatamente, ¿no? O se puede topar la familia que llega y el cuate le dice, ¿sabes qué? Estoy sumamente resentido contigo, es la peor decisión que hicieron, aquí me están haciendo, no te imaginas lo que me están haciendo aquí, mamá, no te imaginas, imagínate una mamá, Claro. ¿no? No te imaginas el error que acabas de cometer. O sea, realmente es algo difícil, complicado, y los centros deben de tener un trabajo familiar idóneo, fortalecido, no solamente hablando a su conveniencia, no solamente diciendo, No, claro. si el paciente le dice esto, no le crea. No, 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 no. Incluso algunos centros de rehabilitación actúan muy mal, cancelando o prohibiendo que el paciente hable libremente con la familia. Le ponen a una persona, en 2 centros he visto eso. Llega la familia y te ponen a un soldado ahí enseguida para que no le diga algo que vaya en contra del centro de rehabilitación, y eso no es correcto. Pero bueno, cada quien tiene sus maneras de trabajar, y claro. como hace falta un árbitro ahí, pues los equipos pueden hacer y Cada quien deshacer. juega como quiere. Exactamente, ¿no? Entonces, es complicado. Yo el mensaje que le dejaría a las familias es, si tienen un familiar en un centro de rehabilitación, por favor, infórmense bien. Lean libros, busquen ayuda, estamos para servirle. Nosotros ya en enero en el centro comunitario ya abrimos la escuela para padres, los grupos de autoayuda para papás que teníamos, los suspendidos meses porque nos cambiamos de oficina, pero a medida de que usted comprenda más la enfermedad de la adicción, va a poder trabajar mejor con su hijo. Y colaborar en esos procesos de desintoxicación. Totalmente. Ahora, muchos, fíjate esto qué interesante. Muchas familias están enojados con los centros de rehabilitación porque no le rehabilitaron al hijo. Ujú. Pero pensar que un centro de rehabilitación te va a arreglar la vida de tu hijo en 3 o 6 meses,
cuando trae un consumo de 4, 5, 6 años, es una utopía Es totalmente. como pensar que porque lo mandaste a la universidad va a ser licenciado. No sé, exactamente. Mandamos a un paciente a un centro de rehabilitación, número 1, para salvarle la vida. Claro. Es un peligro en la calle y para él mismo. Número 2, porque la familia necesita descansar, necesita tener paz. Y número 3, porque debe de haber una consecuencia y a veces no hay otro camino. No importa si el paciente duerme en un centro de rehabilitación en la tierra o duerme en un hotel 5 estrellas, porque hay centros que parecen un hotel 5 estrellas. No importa. A veces hay gente que se ha rehabilitado en la tierra y hay gente que se rehabilita en el centro de rehabilitación de Julio César Chávez, que es caro. O sea, el mejor medicamento para esto es la voluntad y solamente Dios va a poder hacer un milagro en esa vida. Todos los programas de rehabilitación está Dios presente ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les diría a las familias. Hay que informarnos lo más que se pueda. Felicito a todos los directores de centros de rehabilitación que están haciendo un aporte a la sociedad sin precedentes y también animo a todos los directores que no se han profesionalizado, que no están haciendo prácticas dignas dentro de sus inmuebles, y también le pido a la autoridad que de una vez por todas el tema de la recuperación en una adicción se atienda como es debido. El problema es muy grande, el presupuesto debe ser grande. Y aquí hay un tema también que, bueno, van a decir, Conrado, cómo le gusta, pero la realidad es que si usted busca la relación de centros de rehabilitación verificados y tratar de tener acceso a esos resultados, pues es prácticamente imposible a través de Internet, ¿no? Y esos son temas de vital transparencia, son temas que la ciudadanía necesita, así como necesitamos saber dónde pagar las placas, dónde pagar la licencia, dónde cumplir con esas obligaciones como ciudadanos. Los ciudadanos necesitamos saber si ese centro al que voy a llevar a mi familiar está verificado, y esa información no está en Internet. Exacto. Entonces, ahí tienen un pequeño tache, pues, ¿cómo evaluarlo? ¿A quién le confío? La autoridad regulatoria, el árbitro, es la Secretaría de Salud. Entonces, pues ellos deberían de tener aquí una lista de centros verificados. La palabra clave cuando nos hablan es, ¿qué centro me recomienda? Exactamente. Yo no recomiendo ni uno, le digo, ¿no? O sea, yo te mando el directorio y usted elija. Porque recomendar un centro de rehabilitación es como te digo, puede haber que hagan muy buenas prácticas, pero puede que la otra cara también. Y aquí el tema es la única institución responsable, debe haber una institución responsable de hacer una evaluación científica de los centros, no solamente cualitativa, sino también cuantitativa, es decir, caben 25 personas, tienen 23 constantemente, tienen medicamentos verificados, personal certificado, pero esa información no está disponible. Sí, y eso es lamentable. Lo mejor que tenemos es el Hospital Carlos Nava. Sí, así es. Que hace una muy buena labor, pero es muy poquito, pues, o sea. La capacidad. Sí, 35, 40, es poquito. Todo lo demás, pues, son centros de organizaciones civiles o privados, ¿no? Bueno, te agradezco mucho, Omar. De verdad es un tema importante y bueno, es un tema que da mucho de qué hablar todos los días y va a seguir dando de qué hablar. Muchas gracias. Gracias a ustedes y espero que haya servido de algo la opinión. Seguramente sí. Tenemos una información que es importante para usted. Aprovecha el sol de Sonora y genera tu propia